De todo, muy buenas tardes, ingeniero Tobar y personas que estén viendo nuestro video. En esta oportunidad vamos a tocar un trabajo que se centra en la evaluación del punto crítico de acumulación de residuos sólidos en el paradero Los Álamos de Ñaña. Este se encuentra a aproximadamente 50 metros del Colegio Álamos y se encuentra dentro de la ciudad universitaria. Teniendo en cuenta su ubicación, es necesario estudiarlo para poder mitigar los futuros problemas que vaya a acarrear. Este trabajo es presentado por mi compañera Marisol Bedriñana y mi persona. Hagamos un pequeño preámbulo. Sabemos que los residuos sólidos son los desechos orgánicos e inorgánicos que se generan tras el proceso de fabricación, transformación o utilización de bienes y servicios. Si estos residuos no se manejan adecuadamente, producen contaminación ambiental y riesgos para la salud de las personas. Los habitantes de la costa, como ya se ha notado muchísimas veces, son los que producimos mayor cantidad de basuras en el Perú. En un solo día, los cerca de 10 millones de limeños generan más de 8.000 toneladas de residuos sólidos, una gran cantidad. Al mes, esta cifra se convierte en más de 240.000 y al año en cerca de 3 millones de toneladas de basura. Esto es una información que se ha obtenido de la Organización para el Desarrollo Sostenible. El director, que es Leandro Sandoval, precisó que al día un limeño produce 800 gramos de basura. Ante estas cantidades, lamentó que solo el 1% de todos estos residuos sean reciclados por las 43 municipalidades distritales, indicando una irresponsabilidad frente al tratamiento que debe recibir un residuo sólido. Por su composición, estos residuos son en mayor cantidad restos orgánicos de cocina y alimentos, un aproximado de 47%. Los plásticos son 9.48%. Los residuos peligrosos son 6.36%, es decir, aquellos residuos que presentan riesgos para la salud. Continúan en la lista, pero en menor proporción, papel, residuo de construcción, vidrio, cartón, fierro, madera y residuos electrónicos, entre otros. Como se nota, el mayor porcentaje proviene de casas y de restaurantes, podríamos decir. Entonces, el monitoreo que nosotros vamos a realizar tiene por finalidad dar a conocer la problemática de la acumulación de residuos en el paradero Colegio Álamos de Ñaña. Este se encuentra limitado en el este por la ferretería distribuidora autorizada de Acieros Arequipa, por el oeste con un predio de terceros, por el sur con el Colegio Álamos y por el norte con el predio de terceros. Vale recalcar que a menos de 50 metros de este punto crítico se encuentran también restaurantes, y tener un punto crítico cerca de un restaurante consideramos que es algo muy peligroso. Tenemos objetivos. Nuestro objetivo principal es realizar la evaluación de este punto y analizarlo. Tenemos objetivos específicos. Necesitamos determinar el origen de la formación del punto crítico. Necesitamos monitorear el punto crítico en diferentes tiempos. Debemos realizar mediciones y tomando un registro fotográfico. El cronograma de este se va a explicar más adelante. Se necesita evaluar las causas que ocasionan la persistencia del punto crítico, porque en el transcurso del tiempo puede que algunos puntos críticos desaparezcan, pero hay puntos críticos que se mantienen. En este caso, nuestro punto crítico se mantiene en más de 3 años, entonces es necesario evaluar las causas que ocasionan la persistencia. Definiciones básicas. Necesitamos definir los residuos sólidos, los factores, el punto crítico y los problemas que generan. Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos que en estado sólido o semisólido, desechados por su generador, esto debido a su falta de utilidad, generan basura. Entonces son residuos que se desechan porque ya no puedes utilizarlo y generan basura. Estos son los residuos sólidos. Los factores que influyen en la generación y tipo de residuos sólidos son las estaciones del año, los hábitos de la población, las actividades predominantes, por ejemplo el comercio, la industria, las condiciones socioeconómicas de la población, el periodo económico,
la eficiencia en el servicio de recolección y los acontecimientos especiales como fiestas típicas, fiestas patronales, Año Nuevo, Navidad. Entonces ahora vemos los problemas que generan un punto crítico de acumulación de residuos. Un punto crítico son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectaciones y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área. Las características de un punto crítico pues son bolsas plásticas, etcétera. Pero los problemas que generan un punto crítico se considera un foco de transmisión de enfermedades, contaminación del aire, del suelo, degradación paisajística de la zona, desvalorización de la zona, aumento de segregadores, podemos considerar dentro de la delincuencia, y tenemos el conformismo. Debemos hablar de la metodología que se va a utilizar para nuestro monitoreo. Tenemos la elección del punto crítico. Para esto es necesario recorrer la zona, ubicar distintos puntos posiblemente críticos y escoger de estos el que más afecta, por decirlo así. Se hace un monitoreo del punto crítico, como se ha dicho, se toman medidas, se toman fotos y esto tiene que estar estipulado en un cronograma. Se hace encuestas para tener la opinión de la gente, para saber qué creen ellos, por ejemplo, que puede mitigar este punto o desaparecerlo. Se elabora una ficha técnica del día más en el que se ha producido más basura y se evalúan los resultados que se obtienen. La ubicación, tenemos coordenadas sur, este en grados y tenemos en UTM. Tenemos un pequeño plano de ubicación, como podemos observar, se encuentra casi en una esquinita. Estos datos vamos a meterlos al internet para que nos pueda llevar. Como ven, hemos metido la latitud, que es 11 grados, 59 minutos, 8.86 segundos, y de longitud, que son 76 grados, 50 minutos y 0.64 segundos. Se convierten en coordenada UTM y este nos lleva exactamente al punto crítico. En realidad nos va a dejar al inicio muy alejado de nuestro punto. Lo que tenemos que hacer es acercarnos hasta el punto donde sea lo máximo, ponemos a la personita ahí y como podemos ver, este es nuestro punto crítico. Esta foto, si bien ha sido tomada en el 2014, para este tiempo la comunidad ha intentado colocar un colector de basura, el mismo que ha sido retirado por un restaurante que se encuentra cerca, aludiendo que era una mala imagen. Sin embargo, los mismos dueños del restaurante, los mismos vecinos e incluso de otras partes vienen a dejar sus residuos ahí. Si bien en esta foto se ve un poco de basura, serían algo de las 5 de la tarde o 4. Para los monitoreos que hemos hecho en esta semana, el número se ha incrementado. Entonces, esta es la foto que hemos tomado satelital para poder ver la ubicación del punto. Y bueno, el siguiente punto que vamos a tratar es la elección del punto crítico a monitorear. Tenemos lo que es el reconocimiento de campo. En el reconocimiento de campo se tiene que realizar las siguientes actividades, que es caminar alrededor de la zona de estudio e identificar los posibles puntos críticos de acumulación de residuos sólidos. El siguiente punto es la elección del punto crítico. En este caso, los factores que tenemos que tener en cuenta para nuestra elección del punto crítico más desfavorable de los 5 que ya explicó mi compañera Wendy, tienen que ser que haya presencia de bolsas plásticas y residuos regados de forma permanente, presencia de vectores tales como perros, palomas, mosquitos y cucarachas, presencia de malos olores, presencia de segregadores. Así como podemos ver en esta foto, que es una foto tomada en el horario de las 8 de la noche, donde nos muestra la presencia de segregadores, nos muestra también malos olores. En algunos casos hemos tenido que revisar la basura para ver qué es lo que contiene. Hemos encontrado también contaminación del suelo y demás.
Monitoreo de los puntos. Se realizó el monitoreo del punto crítico durante 7 días y empezamos el 10 de octubre, un día martes, hasta el 17 de octubre del presente año. Se registraron también dichas acciones con fotografías que se encuentran en nuestro trabajo en el anexo 2 del panel fotográfico. Además, con ayuda de una wincha, hemos tomado las medidas respectivas para poder determinar el volumen correspondiente y de esta manera poder ver la desviación estándar que produce la basura durante la semana y también durante el día y cuáles son los más desfavorables. Bueno, ahora vamos a mostrar las fotos de los días de monitoreo. En la primera foto, bueno, se puede visualizar que hay presencia de residuos domésticos y también hemos encontrado residuos de construcción, ya que cerca de la zona se está construyendo un edificio, podría decirse, y estas personas aprovechan que la gente, la población alrededor tienen la costumbre de botar la basura en este punto crítico, y estas personas aprovechan esto para también ellos agregar sus residuos sólidos de construcción al punto crítico. Como podemos ver en la tercera foto, se muestran botas, restos de colchones. También en la segunda foto mostramos un balde que está lleno de residuos de construcción, una bolsa de cemento, el cual también contenía residuos de construcción. En la siguiente foto, como se hablé anteriormente, hemos tenido que revisar bolsa por bolsa en algunos casos para identificar los desechos que usualmente se encuentran en nuestros monitoreos de cada día, y se encontraron pues con esto que hay presencia de residuos domésticos y residuos de construcción. También encontramos la presencia de segregadores como el perro. Se realizaron encuestas a la población afectada para que éstas nos muestren sus opiniones, las cuales no pueden ser verídicas o no, pero para este estudio, para esta evaluación, nosotros consideramos que es muy importante la opinión de cada persona que se ve afectada por este punto crítico, y de esta manera tomar dichas opiniones y evaluarlas en unos gráficos que se van a explicar más adelante. Las encuestas. Como vuelvo a repetir, la apreciación y las condiciones de manejo que manifiestan los vecinos es importante para determinar muchos aspectos que condicionan la realidad de los distritos en cuestión, en este caso del distrito de Lurigancho, Ñaña. Si bien es cierto, esto no nos da una precisión de la generación o composición de residuos sólidos, pero nos brinda información importante para el estudio, como la frecuencia deseada y real del servicio de limpieza pública. Cronograma de actividades de la evaluación del punto crítico. Bueno, en el primer ítem encontramos el reconocimiento de campo. El 7 de octubre nosotras caminamos alrededor de la zona de Ñaña para buscar nuestros 5 puntos críticos, y en este caso el más desfavorable logró ser el punto crítico del paradero de Los Álamos. El 8 de octubre definimos el punto crítico a evaluar, que es, como vuelvo a repetir, Los Álamos. Durante una semana se hizo el monitoreo del punto crítico seleccionado, en este caso desde el 10 hasta el 17 de octubre. Las encuestas se aplicaron del 14 al 17 de octubre. Se tomaron fotografías durante el proceso de monitoreo para así evaluar el volumen, ¿no? También hicimos el procesamiento de la información en gabinete durante 2 días, y culminamos en la presentación del informe, que este video tiene el objetivo de presentar el informe que se está desarrollando. Requerimientos. Para esta evaluación necesitamos ciertos, como valga la redundancia, ciertos requerimientos, que son encuestas, nuestro plano de ubicación del punto crítico que ya se expuso, nuestra ficha de evaluación del punto crítico, una cámara fotográfica, una wincha para medir los volúmenes, y también lapiceros,
para el trabajo en gabinete, guantes quirúrgicos para la revisión de los residuos sólidos en las bolsas. Criterios para la muestra del punto crítico, monitorear y encuestar. El primer criterio es el punto crítico en el centro de las calles, veredas, avenidas, esquinas, parques, paraderos o zonas de alto tránsito. En este caso nuestro punto crítico cumple con el primer ítem, ya que se encuentra en una esquina y es un paradero también. Y bueno, también es una zona de alto tránsito. Es un punto crítico cercano a viviendas multifamiliares, conjuntos residenciales y quintas, ya que aproximadamente a 1 kilómetro de distancia, podría decir, se encuentra la ciudad universitaria, donde los estudiantes de nuestra universidad se alojan en residencias en quintas que se ubican alrededor de nuestro punto crítico, lo cual genera demasía de personas alrededor de esta. También el punto crítico es cercano a mercados o centros comerciales. Como ya se explicó antes, el punto crítico se encuentra aproximadamente a 5 metros de restaurantes y también afecta esto a la visualización de lo que es Ñaña, pero también esto nos afecta ya que un restaurante es sinónimo de limpieza y no debería ser un punto crítico estar ubicado en este tipo de zonas. Y estos son los ítems que nosotros hemos tomado para elegir nuestro punto crítico, y vamos a entrar en los análisis de resultados. Los 14 ítems o 14 preguntas que se realizaron fueron tomadas a 20 personas que se ven afectadas por esto, valga decir, a los estudiantes que viven en residencias cercanas, a las personas, a algunos comerciantes y a algunas madres de familia. Y bueno, se va a pasar a analizar analizando el punto 1, el ítem 1 correspondiente a la opinión sobre presencia de basura, nos indica que la basura en el punto evaluado da mal aspecto en la zona. Esto teniendo en cuenta que se tiene el mayor porcentaje, un 55%. Genera también la presencia de malos olores, insectos, moscas y roedores, indicando un 30%. Y un 15% indica que es un problema frecuente y difícil de tratar. Entonces podemos decir que la opinión que merece este punto por la ubicación que tiene es que da mal aspecto a la zona, afecta el paisaje de Ñaña. La pregunta número 2 corresponde a los generadores de residuos sólidos. En este punto se presenta a los vecinos como los causantes principales de la existencia de este punto crítico, representado con un 70%. En una minoría se considera a los transeúntes, que son un 10%, y en un intermedio se podría decir, aunque no mucho, un 20% de los comerciantes. Por ende, se ve como segregadores potenciales a los vecinos. Ítem número 3, que corresponde al origen del problema. En este ítem se nota que un 30% indica una falta de educación ambiental de las personas. Esto es seguido por la falta de costumbre para depositar los residuos en el camión, que son un 20%. En un 15% el origen se debe al horario del vehículo recolector. En un 10% indica que es el descuido de la población, la falta de contenedores, el mal horario del vehículo recolector, y un 5%, que es la minoría, indica que es la mala costumbre de arrojar residuos en lugares pocos iluminados. En el ítem número 4, referente a la frecuencia de los servicios, nos arroja un 40% para interdiario. Sin embargo, se ve también un 30% que indica 3 veces a la semana. Por otro lado, consideramos que la frecuencia debería ser diaria. Un 5% del total plasmó otra opinión a respuesta de la pregunta que opina la frecuencia como semanal. El ítem número 5, concerniente al conocimiento del horario de recolección, nos indica que un 1 y un 5% tienen un contraste, pues son 35%. Pero si sumamos los no y los no sabe o no opina,
vemos que es una mayoría, pues representa un 65% del total, que no tiene ni idea de qué hora pasa el vehículo recolector para que puedan depositar sus residuos. El ítem número 6, referente a la comodidad del horario, se mantiene un 35% en no sabe o no opina, un 45% considera que es inadecuado y un 20% lo considera adecuado. Es necesario entonces mejorar el horario, valga la redundancia, pudiéndose mejorar con esto la cantidad de residuos sólidos y su permanencia en el punto crítico. En el ítem número 7, que es referente al horario en el cual se acumuló más residuos sólidos, nos indica que un 65% de estos residuos se depositan en la noche. Esto apoyado por el monitoreo que nos contrasta que sí es cierto, pues en la noche, como más adelante se va a ver, se nota que es un incremento notable en la cantidad de residuos a diferencia de la mañana y del mediodía. Es necesario, por ende, educar a la población en cuanto al horario de la recolección de basura para que estos volúmenes puedan disminuir y que en un futuro no se conviertan en un punto de infección. En el ítem número 8 se tiene un 35% indicando que los sábados y domingos se arroja más basura. Sin embargo, el monitoreo arroja como día clave el viernes. Podemos decir entonces que los días viernes, sábado y domingo existe mayor presencia de residuos sólidos en el punto crítico. Los miércoles una minoría, esto apoyado con el monitoreo que se realizó. Para el ítem número 9, tocante al periodo de más acumulación de basura, se obtuvo un 50%, indicando a finales del mes, seguidamente por un 45% en quincenas y un 5% a inicios de mes. Finalmente, se puede decir que la mayor cantidad de basura se da en finales de mes, para lo cual se podría plantear un horario que permita que el vehículo recolector pasara 3 veces al día. Para el ítem número 10, se puede notar que en respuesta a esta pregunta, la población en un 45% del total opina que las medidas que se deberían tomar para evitar este problema es a través de multas. Un 15% del total opina que se debería acordar un horario adecuado para la recolección con la población y un 10% opina que debería aumentar contenedores sobre la zona de influencia. Otro 10% opina que debería haber mayor vigilancia para así controlar el desecho irresponsable de residuos sólidos. Y finalmente un 10% opina que debería haber educación sanitaria, entendiéndose por esto que la población debería adoptar prácticas y estilos de vida saludables. Para el ítem número 11 se puede notar en este gráfico que la población, un 25% del total, opina que quien bota basura en su hogar son los hijos. Otro 25% opina que quien bota la basura en su hogar es el padre de familia y un 20% del total responde que es un pariente. Para el ítem número 12 se puede notar en este gráfico que la población, un 35% del total, opina que la mejor manera para llegar a la población para informarse más acerca del manejo de los residuos sólidos es mediante charlas. Un 30% del total opina que la mejor manera es por la televisión y un 20% opina que es por la radio. Para el ítem número 13 se puede notar en este gráfico que la población, en un 65% del total, opina que se debería propiciar una reunión vecinal y que se plantee el tema para así buscar las soluciones del caso. El 25% del total opina que debería identificarse a los vecinos que desechan sus residuos en este punto crítico con irresponsabilidad y comunicar a la junta vecinal para su posterior solución. Un 5% del total plasmó otra opinión en respuesta a la pregunta y opina que deberían sancionar a la gente que deje desmonte y también piden la presencia de vigilantes en la zona. Para el ítem número 14 se puede notar en este gráfico que
Un 35% de la población total opina que la municipalidad debería aumentar la frecuencia de recolección de residuos. El 25% del total opina que la municipalidad debería propiciar reuniones y plantee las medidas correctivas para solucionar el problema que genera el punto crítico, Paradero Los Álamos. Un 15% del total plasmó otra opinión, donde el 5% a respuesta de la pregunta opina que debería haber sanciones y vigilancia. Otro 5% opina que debería haber organismos fiscalizadores en cada localidad que se encargue del tema, y finalmente un 5% responde que debería haber más contenedores en la zona. Es necesario mencionar la incomodidad de la población encuestada. Se dio a conocer que la municipalidad tiene un total desinterés por los residuos sólidos y la repercusión que causa el punto crítico en estudio. Si bien existía una rejilla que fue puesta por la misma junta vecinal, mas no por la municipalidad. Esta se retiró por el restaurante existente, como ya se mencionó anteriormente, aludiendo que brindaba mal aspecto al área de atención. También se va a hacer un análisis de volúmenes de basura. Se calculó un volumen óptimo, el cual tiene las medidas del contenedor que está presente ahora en nuestro punto crítico, por lo que se hicieron los análisis considerando que este volumen es óptimo. El volumen máximo que los desechos se contengan en su contenedor van a ser los que excedan al volumen óptimo, indicando el colapso del contenedor. Se obtuvo este gráfico con los datos de los volúmenes que nosotros fuimos obtuviendo en cada monitoreo diario. En este caso se hizo un contraste de horarios por los 7 días de monitoreo y se obtuvo el siguiente gráfico, donde nos muestra que en el horario de las 6 de la mañana el límite máximo se alcanzó el día 17 de octubre del presente mes, obteniéndose un volumen de 4.41 metros cúbicos, en comparación con el 13 de octubre con un valor nulo. Para los valores obtenidos según la gráfica para los días 11, 12, 13 de octubre, se muestra que están dentro del volumen óptimo, por lo que en estos días el contenedor no colapsó. Se entiende también que estos valores resultaron bajos porque el vehículo recolector llegó antes de ese horario. En las otras fechas se observa que el contenedor colapsó, por lo que se infiere que en estos días el vehículo recolector llegó después de ese horario, no llegó. Finalmente se observa que el vehículo recolector no cumple con un horario establecido, más todo lo contrario, su horario es variante. También se generó un gráfico para las 12 de la tarde. Se puede notar en este gráfico que en el horario de las 12 de la tarde el límite máximo se alcanzó el día 16 de octubre del presente mes, obteniéndose un volumen de 1.15 metros cúbicos en comparación con el 12 o 10 de octubre con un valor nulo. Para los valores obtenidos según la gráfica para los días 10, 11, 12, 13, 15 y 17 de octubre, se muestra que están dentro del volumen óptimo, por lo que en estos días el contenedor no colapsó. Se entiende también que estos valores resultaron bajos porque la población no dispuso al contenedor de mucha cantidad de residuos. En las otras fechas, o sea el 14 y el 16, se observa que el contenedor colapsó, por lo que se infiere que en esos días la población almacenó sus residuos, ya que el 14 es un día sábado y el 16 un lunes. Se acumularon residuos durante la semana y se desechó el sábado, como es de costumbre. El domingo también se acumulan residuos en casa y se desechan los lunes. Esto también lo compararíamos con los gráficos que obtuvimos en las encuestas. También se realizó un gráfico para la basura de las 8 de la noche. Se puede notar en este gráfico que en el horario de las 8 de la noche el límite máximo se alcanzó el día 13 de octubre del presente mes, obteniéndose un volumen de 4.91 metros cúbicos. En este gráfico se observa que en todos los días de monitoreo el contenedor colapsó, por lo que nos damos cuenta que los datos concuerdan con los gráficos de las encuestas, ya que en este horario la población desecha la mayoría de sus residuos acumulados durante el transcurso del día. Este gráfico muestra el resumen de los resultados obtenidos en los 3 gráficos anteriores.
por lo que se concluye que el horario en el que la gente desecha en gran mayoría sus residuos son en la noche, como esto contrasta con los resultados que se obtuvieron también en las encuestas, que también nos salieron de noche. Obteniendo el 47% del total, el siguiente horario es el de las 6 de la mañana, con un 42%, y finalmente el horario de las 12 de la tarde resulta con un valor del 11%. Y se hizo este gráfico de volumen máximo y límite óptimo. En este caso, este último gráfico se realizó para calcular el volumen máximo, con el que, bueno, se hicieron unos cálculos también. Se puede notar en este gráfico que el límite máximo se alcanzó el día 13 de octubre del presente mes, obteniéndose un volumen del 4.91 metros cúbicos. Para finalizar con este gráfico, se observan los datos máximos con los que trabajaremos. Vemos que los resultados son alarmantes comparándolos con el volumen óptimo, que es 0.88 metros cúbicos. Bueno, hemos procurado hacer un diseño de relleno sanitario manual, puesto que nuestro volumen no es mayor a 20 toneladas, es mucho menor. Y hemos intentado hacer en realidad para hacer esto consideramos que se debería hacer un monitoreo mucho más grande, tomando puntos críticos en cuestión de 3 o 4, pero hemos intentado tomar el 1% de la población de Ñaña, porque solamente nos centramos en lo que es la Alameda y la ciudad universitaria, obviamente, y con esto hemos diseñado un relleno sanitario óptimo para una población futura a 9 años. La población actual vendría a ser el 1% de la población de Ñaña, que son 271 habitantes. La tasa de crecimiento se ha tomado del INEI en cuestión de la tasa de crecimiento que tiene el Lurigancho, ya que la tasa de crecimiento de Ñaña misma no se encuentra, así que hemos considerado un 3% anual. El volumen de desechos sólidos 26.94 metros cúbicos por semana. La cobertura un 90%. Densidad suelta 250 kilogramos por metro cúbico, la compactada 450, la estabilizada 550 y el PPC nos aumenta en 1%. Este Excel es el que hemos utilizado para poder diseñar el volumen de relleno sanitario. Tenemos que sacar la población futura a 9 años, entonces la fórmula es la población del año 0 por 1 más la tasa de crecimiento elevada al año. En este caso sería el año 1. Lo elevamos al año 1, las respuestas son 282 habitantes, el per cápita aumenta en 1%, el volumen diario es el per cápita por la población, el anual viene a ser por 365 entre 1000, el acumulado es la suma en escalera. Los residuos sólidos diarios es la cantidad de residuos sólidos diarios entre la densidad compactada, me va a botar el volumen. El anual por 365, el diario aumenta en lo que es un 20% en lo que es material de cobertura, así que tenemos que sacar el 20% del diario. Los residuos estabilizados es el diario entre 1000, obviamente, esto entre la densidad estabilizada, porque nos encontramos estabilizados, y por 365, que son los días del año. El metro cúbico es la suma y el acumulado es la suma en X. La altura del relleno es entre 6, pero siempre se tiene que tener un 20% más o incluso un poco más. En este caso nosotros queremos tomar el 1.3%, o sea, se podría decir el 30%, y sale esta área de relleno. Entonces, finalmente, para la proyección de 9 años, nosotros tenemos una altura de 6 metros con un área total de 2.37 metros cuadrados. Este sería nuestro volumen de relleno, que sería el óptimo para que pueda contener toda la basura que se ha podido monitorear en estos días. Conclusiones. Se concluye que los generadores potenciales son los vecinos y los comerciantes.
Asimismo, se tiene un desentendimiento por parte de la municipalidad, falta de educación ambiental y desconocimiento del horario. Esto dado al horario variante del recolector. La población sugiere las multas para poder controlar este problema, sugiere mayor vigilancia y sugiere mayores depósitos. Se nota que según los gráficos obtenidos, ya mostrados e interpretados, el horario del vehículo recolector es variante, por lo que es un causante que genera la acumulación de basura que está siendo un foco infeccioso para la población, obviamente. También se tiene que tener en cuenta que la ciudad universitaria se ve afectada tanto en su imagen y Ñaña se ve afectada en su paisaje. Los establecimientos de comida y el colegio se encuentran cerca de esta zona de estudio. Tenía un relleno sanitario con una altura de 6 metros y un área de 2.377 metros cuadrados, esto considerando una población futura de 376 habitantes en Alameda de Ñaña Lurigancho. Definitivamente concluimos que este problema puede ser controlado e incluso mitigado concientizando a la población en general acerca de la buena disposición de sus residuos y lo esencial de las buenas prácticas ambientales y de saneamiento, siendo el fin lograr un ambiente adecuado y evitar focos infecciosos. Asimismo, es necesario dar a conocer a la municipalidad la incomodidad de los pobladores en cuanto al desinterés por parte de este, el horario de los vehículos recolectores y la cantidad del mismo. Esperamos que nuestro trabajo pueda ser presentado a la municipalidad para que las autoridades competentes puedan tomar las medidas necesarias para controlar el problema que se está viendo en lo que es la ciudad universitaria, Alameda, Ñaña, Lurigancho, y se puedan evitar los futuros focos infecciosos. Gracias. Y hoy día es nuestro último día de monitoreo, cumpliendo una semana de monitoreo en este punto que le hemos titulado Paradero Los Álamos, siendo exactamente las 8 de la noche en punto, el 17 de este mes de octubre del 2017. Y esperemos que este trabajo les vaya a ser de mucha utilidad y también con esto queremos que se escuchen las quejas de la gente que se ve influenciada por este punto crítico. También con esto uno de nuestros objetivos, como se menciona, es mejorar la calidad de nuestra ciudad universitaria, que está siendo afectada por este tipo de puntos que están cerca, y esperemos que este trabajo les sirva de mucha ayuda y no se olviden de la opinión que la gente nos ha brindado el día, una semana. Gracias.